Bueno, los que ya han estado acá, la estructura, bueno, ya saben cómo es. Siempre el día de hoy vamos a ver lo que ya es más teórico y el día, un segundo, y el día miércoles les subo un ensayo que es en base a lo que hemos trabajado hasta ahora. El ensayo de esta semana, a diferencia de los ensayos anteriores, vamos a hacer un compilado de toda la materia que se ha visto, de las 3 clases. Es decir, el ensayo de esta semana va a ser un ensayo ya de carácter un poco más general y vaya a recopilar las materias que hemos visto antes. Así que va a ser un poco más extenso, pero como siempre, aquí quienes ya han participado en los ensayos anteriores, una vez que lo terminan les van a llegar las respuestas a su correo y pueden ver el puntaje, cómo anduvieron, en qué se equivocaron, para hacer una revisión después de los temas que puede que les cueste más. A diferencia de los ensayos anteriores, el de ahora va a estar dividido en 3 secciones, una sección por cada clase, y en base a los resultados los vamos a comentar el próximo lunes, y ahí vamos a ir viendo dónde se equivocaron, qué ideas quizá hay que reforzar. Y bueno, después de decir eso y saludarlos, vamos allá a partir con la materia del día de hoy. Lo que nosotros estamos viendo hoy día corresponde a la idea del progreso indefinido. Estas son las ideas que empiezan a surgir después de la revolución industrial. También vamos a ir viendo parte del proceso de industrialización de Europa y cómo las potencias europeas se empiezan a expandir, ¿ya? O qué es lo que lleva a que ellas se expandan. Los temas de hoy día, los presento, son los que están acá. Hoy día vamos a trabajar con el tema, con el área temática que es la idea del progreso indefinido y sus contradicciones de la industrialización a la guerra total en el cambio de siglo. Tiene que ver con fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, ¿ya? Hoy día vamos a trabajar los 3 principales puntos que están acá. El cuarto lo dejé resaltado porque es un tema más extenso y lo vamos a abordar en una clase aparte. Hoy día vamos a ver, en primer lugar, la idea del progreso indefinido que surge en Europa en el siglo XIX, cómo afecta también a América. En segundo lugar, el tema de la industrialización, los cambios que eso involucra en nuestra sociedad, la sociedad actual. Vamos a ver, por ejemplo, cosas que surgen en esta época y que están vigentes hasta el día de hoy. Y en tercer lugar, ya empezar a ver la idea del imperialismo, por qué surge, qué es lo que está detrás de esa idea y por qué las potencias europeas consideran que era válido expandirse territorialmente, ¿ya? En qué se sustentaba esa expansión. El cuarto punto, que son los impactos geopolíticos y sociales de la Primera Guerra Mundial, eso lo vamos a ver en una clase aparte, es un tema más extenso y por eso es que hay que trabajarlo de forma individual, ¿ya? Cualquier duda que tengan, pueden activar el audio y hablar, o también pueden escribirla a través del chat, ¿ya? Siempre está el chat, está acá abierto, así que puedo ver lo que vayan escribiendo, cualquier consulta que hagan, acotación o algún tema que quieran volver a tomar, ningún problema, ustedes escríbanlo. Como les comentaba al comienzo, esta clase después va a quedar en YouTube. Yo se la subo siempre un rato después de que se termina la clase. Tengo que procesar el video, editarlo un poco y de ahí lo subo. Y el día de mañana va a estar disponible durante la tarde el ensayo, que como les decía antes, es un ensayo de carácter un poco más general, ¿ya? Así que comenzamos de lleno. Los primeros puntos que vamos a trabajar hoy día es lo que es el progreso indefinido, las expresiones del progreso y lo que se considera la época bella o la Belle Époque, que es este periodo de tiempo de mucho glamour y crecimiento a nivel internacional que está antes de la Primera Guerra Mundial. Cuando nosotros miramos desde una perspectiva ya más general, podríamos decir una mirada más macro de la situación y las circunstancias de Europa en el cambio de siglo, estamos pasando del siglo del 1800 al siglo del 1900, hay cambios que se van a producir y que van a perdurar hasta el día de hoy. Por ejemplo, durante el siglo XIX ya la industrialización se expande por gran parte de Europa y eso cambia también las estructuras de las ciudades, las estructuras de la sociedad y la estructura económica. Por ejemplo, en el ámbito social, muchas personas se van a ir a vivir a las ciudades para trabajar en las industrias. Personas que antes vivían en el campo van a migrar a las ciudades. También la industrialización va a ayudar a que nosotros podamos acceder a productos que antes eran
demasiado costosos porque se producían de forma artesanal, pero que ahora como se van a producir a gran escala, van a ser más económicos y vamos a poder acceder más personas a esos productos. Hay productos muy básicos que el día de hoy todos utilizamos, como es el jabón o el champú. Y la utilización de esos productos tan básicos van a contribuir a mejorar las condiciones de sanidad, van a disminuir las enfermedades, va a empezar a aumentar la esperanza de vida de las personas. También en las ciudades van a haber cambios grandes, como la llegada de los alcantarillados y del agua potable por cañerías, como conocemos el día de hoy, lo cual también disminuye enfermedades que eran muy contagiosas, que van a empezar a disminuir, y como las personas se van a empezar a enfermar menos, la esperanza de vida va a ser más larga. También se van a empezar a descubrir vacunas que son fundamentales el día de hoy para impedir que enfermedades que antes eran mortales, como la gripe o la viruela, el día de hoy ya casi no causan ninguna muerte, y eso también contribuye a disminuir la esperanza, a disminuir la cantidad de personas que iban falleciendo y aumentar de esa forma la esperanza de vida a nivel mundial. El aumento del consumismo, que está relacionado con esta producción industrial en masa, que va a permitir que podamos comprar productos que antes eran impensados, y va a nacer una sociedad que incluso el día de hoy se conoce como la sociedad de consumo, que es nuestra sociedad actual, en la cual lo principal para nosotros es acceder a bienes y servicios, y por eso se nos llama, antes que ciudadanos, se nos llama consumidores. Y eso va a llevar a la idea de que la humanidad está en el mejor periodo de la historia hasta el momento, que es lo que nosotros pensábamos a nivel mundial antes de, o acá en Chile por lo menos, antes del 18 de octubre del año pasado. Se pensaba que todo estaba bien, que estábamos en el mejor momento de la historia de Chile. Y el día de hoy estamos sumidos en una pandemia, en una crisis económica a escala mundial. Cuando hablamos de que existía una fascinación por la ciencia, esta idea está ligada a lo que se conoce como progreso indefinido. En el fondo, el progreso indefinido es esta sensación que tenía la humanidad, de que todos los días nosotros íbamos descubriendo algo nuevo, generando productos nuevos, satisfaciendo necesidades nuevas. Cada día en la prensa de esta época ustedes podían ver que se había inventado un nuevo producto o que se había descubierto, por ejemplo, la cura para una enfermedad que antes asolaba a la humanidad. Por lo tanto, existía la idea de que estábamos en un constante desarrollo científico y tecnológico. ¿Cómo los seres humanos podemos llegar a ese desarrollo tecnológico y científico? A través del uso de la razón. Es decir, la especie humana en esta época empieza a pensar que la única forma en que yo puedo conocer la verdad de lo que está sucediendo en las cosas es razonando, a través del método científico, por ejemplo, observando un fenómeno y después buscando darle una explicación. Una vez que yo logro observar un fenómeno, le doy una explicación, puedo generar una ley, o sea, en primera instancia genero una teoría, que es una posible explicación. Y cuando ya yo logro corroborar esta posible explicación, la puedo convertir en una ley. Es decir, es algo que es irrefutable y que va a pasar sí o sí. Esto en el ámbito de la ciencia. Por eso es que hablamos de la ley de la gravedad. Es algo que está comprobado que existe, y si yo creo o no en la gravedad, no es algo en lo cual yo pueda creer o no. La gravedad está ahí, siempre va a estar presente en nuestras vidas. No es cosa que si yo diga, oh, no creo en la gravedad y vaya a salir flotando. No, la gravedad es algo que nos afecta a todos y yo no puedo escapar de ella. En cambio, cuando hablamos de la ley, perdón, de la teoría de la relatividad de Einstein, es una teoría, es decir, es una idea que busca dar explicación a un fenómeno, pero que no está comprobada al 100%. Y cuando una teoría se comprueba al 100%, se transforma en ley, ¿ya? Para que una teoría se compruebe, se tiene que poder reproducir en las mismas circunstancias, y esto tiene que producirse siempre. Por eso es que hasta el día de hoy lo que nos planteaba Einstein de la teoría de la relatividad es solamente una teoría, porque si bien hay pistas y hay evidencia de que quizás sea cierto, todavía no se ha podido comprobar al 100%. Esta deformación en la curvatura del espacio-tiempo de acuerdo a la gravedad de los objetos todavía no está al 100% comprobado. Por lo tanto, por eso es que todavía es una teoría. Además, en esta época, el ser humano tenía mucha fe, es decir, creía a ojos cerrados en el progreso. Todo lo que estaba detrás de nosotros se consideraba que era como nuestro pasado primitivo, un pasado que debía ser dejado de lado y que debíamos ir avanzando hacia el futuro, hacia la civilización. Aquí va a estar predominando
en el pensamiento colectivo de la especie humana la idea de la razón, es decir, buscar la verdad a través de la ciencia. Siglos atrás, la verdad se buscaba a través de la religión, pero ahora el ser humano se está dando cuenta que tiene que él investigar, que él tiene que buscar la explicación racional a los fenómenos. Si ustedes leen las crónicas de los primeros colonos españoles acá en Chile, en el siglo XV, XVI, cuando ocurría un terremoto, normalmente se asociaba a que Dios estaba enojado con la gente. Y después del terremoto, si ustedes buscan las crónicas de la época, casi siempre después que ocurrió un terremoto en la época colonial, los españoles sacaban a una estatua de la Virgen y la paseaban por la ciudad, para que protegiera la ciudad. Y de esa forma se calmara un poco la ira de Dios. El día de hoy ya sabemos que los terremotos no son causados por la ira de Dios, sino que los terremotos los causa la deriva continental. También sabemos que existe todo un enjambre sísmico a lo largo del planeta y que el choque de estas placas es lo que causa el terremoto. Hasta el día de hoy no se puede producir. Podemos saber tentativamente que cada 100 años, por ejemplo, ocurre un terremoto grande, pero no se puede producir y nosotros ya sabemos qué es lo que los causa, ¿ya? Pero antes, como no existía este uso de la razón y la verdad no se buscaba a través de evidencia comprobable, muchos fenómenos que ocurrían se atribuían a causas sobrenaturales. Pero en esta época ya empieza a surgir la idea de que las cosas se tienen que comprobar a través de la ciencia, a través del método científico. Si yo quiero ver cuál es la verdad, tengo que hacer una investigación para descubrir eso. Eso es lo que se plantea desde esta época en adelante, fines del siglo XIX. ¿De qué forma nosotros podíamos ver que se estaba realizando este cambio en la mentalidad científica? ¿Y cómo funciona el método científico? Son 6 pasos, bueno, pueden ser 5, pero por regla general son 6 pasos los que desarrolla el método científico. En primer lugar es observar un fenómeno, es observar algo. Por ejemplo, yo puedo ver que ahora en este momento está lloviendo y que las nubes están negras. Estoy observando. Ahora voy a empezar a cuestionar. ¿Por qué cada vez que llueve las nubes están negras? ¿Qué significará que las nubes estén negras los días que está lloviendo? Y ahí empiezo a cuestionar, tratar de dar una posible explicación. Después viene la hipótesis, que es cuando ya yo planteo una idea. Por ejemplo, las nubes están negras porque están cargadas de partículas de agua. Ahí creo mi hipótesis. Después empiezo a experimentar, empiezo a ver nubes, por ejemplo, de distintos colores, y empiezo a notar nubes blancas, no lluvia. Nubes blancas, no lluvia. Cuando no hay nubes, no hay lluvia. Nubes grises, poca lluvia. Nubes muy oscuras, lluvia torrencial. Y ahí voy creando una hipótesis. Mientras más oscura sea la nube, es más probable que esté más cargada de agua y que la lluvia sea más grande. Después empiezo a experimentar. Ahí tendría que ya empezar a ver, por ejemplo, observar, ir anotando. Día lunes no hay nubes, por lo tanto no hay lluvia. Día martes hay nubes grises, cae poca lluvia. Día miércoles hay nubes muy oscuras, lluvia torrencial. Después llega a una conclusión. Ya yo podría plantear, en base a la observación que yo hice y la hipótesis que planteé, mientras más oscuras sean las nubes, más cargadas de agua están ellas. Después reporto los resultados. Es decir, genero un informe que pueda leer cualquier otra persona. Eso es lo fundamental en el método científico. Y yo toda la investigación que haga, después la pueda transmitir a los demás. Y en ese informe, que es este reporte de los resultados, tiene que ser escrito con un lenguaje que sea claro y que cualquier persona pueda entender. Que no sea necesario que sea un experto en nubes, por ejemplo, para que entienda lo que yo estoy postulando. Esto en las universidades se puede ver a través de la creación y redactación de papers científicos, que son investigaciones muy específicas sobre asuntos de distintas áreas. Por ejemplo, yo podría escribir un paper sobre educación y eso tendría que ser relacionado a un estudio que yo haga, por ejemplo, la conexión que tienen los estudiantes con las clases a través del sistema online, qué tan útil pueden ser. Yo podría hacer una investigación de eso y después escribo un paper y se publica por una universidad. Y de esa forma cada uno de nosotros puede contribuir a la creación científica y es el granito de arena que cada uno da para el conocimiento global de la humanidad. Siguiendo con esta idea, se empieza a considerar que la ciencia es la única forma válida de conocimiento. Esto no quiere decir que las personas hayan dejado de creer o hayan dejado su fe o su religión de lado. Hasta el día de hoy
gran parte de nosotros somos creyentes, pero aquí ya se empieza a buscar dar explicación racional a los fenómenos. Si bien la religión se atribuye principalmente a una esfera interna de las personas, en el ámbito de sus creencias, la ciencia va a buscar explicar los fenómenos que son de carácter ya más global y de carácter ya más natural. La religión empieza a perder influencia. Hace 200 años atrás, la Iglesia y el Estado estaban unidos. Las decisiones que tomaba el Estado eran decisiones que estaban respaldadas por la Iglesia. El día de hoy vivimos en una sociedad que es laica, donde las decisiones que toma el gobierno no tienen que ver con la mirada o la perspectiva que tenga una religión determinada. Eso no quita el hecho de que las distintas religiones participen dentro de la sociedad. Participan, tienen influencia en las decisiones que se toman, pero no son relevantes en cuanto a los aspectos que el Estado decide. El día de hoy es más que nada, se consulta, por ejemplo, con los obispos o con los pastores, se consultan algunos temas que son delicados para el Estado, para las leyes. ¿Por qué la Iglesia debía tener influencia en las decisiones del Estado? Mira, estábamos hablando de una sociedad en la cual era muy creyente, donde el 100% de la población, hace 200 años atrás, el 100% de la población era prácticamente católica. Y como las creencias estaban dentro de todas las decisiones que las personas tomaban, por ejemplo, mi vida hace 200 años atrás quizás hubiese estado muy relacionada con los ideales que tenía la Iglesia Católica. Y todas las personas que estaban dentro del gobierno también eran parte de esa religión. Y de hecho, muchas de las decisiones que tomaban los gobiernos tenían que ser consultadas ante al Vaticano o al obispo correspondiente. Eso era hace 200 años. El día de hoy, como existe una sociedad laica en la cual se separa la Iglesia del Estado y se entiende que la Iglesia tiene que ver con el fuero interno de las personas y no con las decisiones que toma un gobierno, es que existe la figura actual. Pero hace 200 años atrás, cuando teníamos una sociedad que era muy creyente, que era muy religiosa, se consideraba normal que la Iglesia tuviese que ver con las decisiones que tomaba el gobierno, ¿ya? Pero el día de hoy, a nivel mundial, la mayoría de las democracias son estados laicos, en los cuales las decisiones se toman en base a lo que se considera que es el bien común de la sociedad, pero no tiene que responder a una religión en específico. Salvo algunos países musulmanes que hasta el día de hoy conservan ese sistema teocrático, en lo cual lo que el gobierno hace tiene que ser lo que la iglesia dice. Pero en el caso de Chile y en la mayoría de los países occidentales, ya no existe esa unión y por lo tanto las decisiones que el gobierno toma son totalmente independientes. Si bien, como les decía antes, las distintas iglesias que existen en el país dan su opinión al respecto, no son vinculantes en cuanto a la decisión que toma el Estado. O sea, el Estado puede aprobar leyes y aprueba leyes con las cuales las iglesias no están de acuerdo, porque el objetivo del Estado es el bien común, independiente de la religión que tengan las personas. Y el día de hoy existe una tolerancia muy grande a las distintas religiones, y así es como deben ser las sociedades que son abiertas y las sociedades que son democráticas. No importa cuál sea tu creencia, tú eres un ciudadano de nuestro país y debe ser respetada tu religión, y las leyes que toma el Estado son leyes pensadas en el 100% de la población, y no solo en casos específicos. Antiguamente existía mucha superstición, muchas cosas se les daba un origen sobrenatural, cosas que el día de hoy nosotros conocemos que tienen un origen comprobado por la naturaleza. Como fue el año pasado, en esta misma época, que ocurrieron 2 tornados en nuestra región. Ocurrió uno en Los Ángeles y al día siguiente uno en Talcahuano. Nosotros sabemos que eso se produce por el choque de distintas masas de aire, caliente y frío a distinta altura, y esto va generando un embudo, y es lo que finalmente cae y choca con la Tierra. Son fenómenos extraños, pero que son con origen y explicación totalmente natural. Además, las ciencias se van a ir especializando. El día de hoy, por ejemplo, ustedes, cuando salgan de cuarto medio e ingresen a una carrera universitaria, cuando estudien su carrera universitaria y salgan de la universidad, van a tener que seguir estudiando. De lo contrario, se van a quedar con el conocimiento que les da la universidad, que es un conocimiento relativamente básico y amplio sobre la materia. Por ejemplo, si van a ser ingenieros o profesores, lo que la universidad te entrega es un conocimiento que se conoce como, es una carrera de pregrado. Es decir, que está antes del grado académico que te da una carrera, es normalmente del licenciado, que si usted estudia, por ejemplo, ingeniería comercial, sería licenciado en ciencia económica,
y su título profesional es de ingeniero comercial. O en el caso de un profesor, su título, su grado académico es licenciado en educación y su profesión es profesor de historia y geografía, por ejemplo. Una vez que ustedes salgan de la universidad, probablemente, y puede que esto suene un poco desalentador, van a tener que seguir perfeccionándose y van a tener que seguir estudiando, porque hoy día existen muchísimos profesionales y cada uno de nosotros tiene que buscar un área específica de especialización. Es lo mismo que cuando ustedes van al médico. Si yo me siento mal, tengo como un resfriado, primero voy a ir al médico general, que es un médico que tiene un conocimiento básico y amplio sobre el funcionamiento del cuerpo humano. Si el médico general dice, ¿sabes qué? Creo que tiene algo que anda mal en tus pulmones, los va a mandar a un broncopulmonar, que es un médico que después hizo una especialización en dos órganos específicos, en los bronquios y en los pulmones, o sea, en el sistema respiratorio. Si yo tengo un problema en los huesos, el médico general me va a decir, ¿sabe qué? Usted tiene que ir donde un traumatólogo, que es un especialista en el tema de los huesos, en el tema óseo. Y así, una infinidad de médicos con distintas especialidades. En el ámbito del conocimiento, actualmente también existe una especialización tremenda en la sociedad. En las distintas profesiones, cada uno de nosotros se va perfeccionando en un ámbito y en un área en específico. Esto tiene que ver también con los gustos que yo tenga. Puede que yo como profesor lo que más me guste sea, por ejemplo, el tema de planificar. Entonces me especializo en planificación y me vuelvo el mejor experto del mundo en planificación. Y así va a haber otra persona que va a ser experta en hacer pruebas, o experto en evaluación, y así en el ámbito de la educación hay una infinidad de especializaciones. Y eso es lo mismo que lleva al hecho de que ustedes tengan el día de hoy profesores de distintas asignaturas y no un profesor general como tenían en la básica. En la educación básica, en los primeros años, a usted le hacía clase, a todos nos hizo clase, un profesor o profesora general básica. Eso quiere decir que es un profesor que maneja las distintas asignaturas que se pasan de primero a cuarto o quinto básico. En cambio, después, cuando ustedes ya están en la media y el conocimiento se empieza a complejizar, existen profesores de distintas asignaturas que son profesores que se especializan en áreas distintas. Todos los profesores tienen la misma base, que es la pedagogía. Todos somos pedagogos, pero cada uno de nosotros elige un área que es de su gusto en la cual se especializa. Por ejemplo, profesor de historia, de matemáticas. Es decir, todos manejamos lo que es la educación en general, pero cada uno de nosotros se especializa en una disciplina distinta. Y esto lo pueden ver en toda la sociedad del día de hoy, ¿ya? ¿Cuál es la ventaja de esta especialización? Si yo tengo un conocimiento más, más amplio de un tema en específico, voy a poder hacer mejor mi trabajo y la contribución que voy a hacer a la sociedad va a ser más grande. Y esa es la idea. La idea de todas las profesiones que existen es que cada una de ellas contribuye con un pequeño granito de arena al desarrollo de toda la sociedad y de toda la humanidad. También en esta época van a empezar a surgir distintas miradas intelectuales, es decir, distintas formas de ver la realidad y de ver el mundo. Una de ellas es el positivismo. Cuando nosotros hablamos de positivismo, no quiere decir que sea una persona que se toma todo como algo bueno, que sea muy optimista, no. El positivismo es una corriente filosófica que está muy relacionada con el tema del método científico y para ellos el conocimiento que va a ser válido, que va a ser relevante, es el que puede ser comprobable. Es decir, para un positivista, la realidad se logra a través de la ciencia, a través de los experimentos. Y la realidad no se puede interpretar, es decir, es lo que yo puedo ver y comprobar. Acuérdense, el positivismo sería una corriente filosófica en la cual es sumamente relevante para lograr el conocimiento de la verdad lo que yo puedo comprobar. Positivismo se basa en los hechos, en lo que yo puedo ver y comprobar, ¿ya? No se olviden de eso. Positivismo está relacionado con evidencia, con lo que yo puedo ver realmente. Dentro de en lo que es el positivismo, va a haber uno de sus principales exponentes, que es Auguste Comte. Él nos plantea que las sociedades tienen tres etapas de crecimiento en el ámbito del conocimiento y del desarrollo cognitivo, ¿ya?
La primera etapa que toda sociedad tiene es la etapa teológica, que se basa en las creencias sobrenaturales y la explicación mitológica y religiosa de los hechos. Es decir, por ejemplo, el ser humano existe porque lo creó Dios. Eso sería una visión ya más teológica. Después pasamos a una corriente más metafísica, en la cual esto se basa en la filosofía. Aquí piensen en los primeros, en la Grecia clásica, en Aristóteles, en Platón, quienes a través de la razón, del pensamiento, intentan explicar la realidad y los distintos fenómenos que suceden. Es decir, empiezo a cuestionarme las cosas que pasan. Y finalmente llegamos a una tercera etapa, que es la etapa positiva, que es en la cual nosotros estamos el día de hoy, de acuerdo a Comte, que se basa en la ciencia y en el positivismo, es decir, en lo que es comprobable. Esto es de acuerdo a una corriente en específico. No quiere decir que esta sea la realidad o la verdadera interpretación de la verdad. Esto es desde el punto de vista positivista. ¿Ya? No se olviden, positivismo, comprobación de los hechos a través de la ciencia y evidencias concretas. Siguiendo con otras formas de explicar la realidad y la estructura de la sociedad, surge el materialismo histórico. Y aquí surge la figura de un caballero, que es el que está acá en la imagen, que ustedes pueden ver que está con una frondosa barba blanca, que es Karl Marx. Él se considera que es uno de los padres de esta idea de socialismo, de comunismo que existe en el día de hoy, porque él nos va a plantear que nosotros la historia la podemos explicar a través de una constante lucha de clases que ha existido desde el primer hombre en adelante. Es decir, para Marx, la historia, la verdad de la sociedad se puede explicar por la estructura en la cual existe un grupo de personas que están siendo explotadas, que para él es el proletario, y un grupo de personas que los explotan, que son los burgueses para Marx. ¿Ya? Es decir, él trata de explicar la estructura de nuestra sociedad como una lucha constante entre un grupo que está siendo oprimido, que está siendo explotado, y un grupo que se aprovecha de la explotación del resto. De hecho, ustedes pueden ver en la diapositiva está una especie de estructura social que él nos plantea, en la cual en la base de esta estructura social y que mantiene a toda la sociedad está el proletario. ¿Quién es el proletario? Es el trabajador que tiene un nivel de ingreso más bajo, que normalmente trabaja en fábricas, que también trabaja en la agricultura. Es decir, el proletario es como la clase más baja que existe en la sociedad, de acuerdo a lo que nos dice Marx, y es la clase que sustenta a las demás. Es decir, sin el trabajo del proletario, los empresarios no podrían comer, no podrían tener sus riquezas, y todo el trabajo que hace el proletario también sustenta al ejército, a la iglesia y a los gobernantes. Es decir, para Marx, la base de la sociedad es el proletario. Y la historia siempre se ha tratado de esta lucha entre un grupo que está siendo explotado y un grupo que se aprovecha de la explotación de esos proletarios. ¿Ya? Después también surge una tercera idea, y esta idea va a estar detrás de gran parte del fundamento filosófico del nazismo, porque el nazismo no surge de la nada, sino que se va a basar en gran parte de estas ideas. A Charles Darwin, ustedes me imagino que lo ubican, que es quien plantea la teoría de la evolución de las especies. Él plantea que nosotros, que el ser humano, es producto de la evolución constante de un grupo específico de monos que fueron evolucionando hasta llegar a convertirse en el Homo sapiens sapiens, quienes somos nosotros el día de hoy. Él se basa principalmente en evidencia científica, en esqueletos que encuentran en distintos lugares del planeta. Los cambios de estos esqueletos también se van datando su antigüedad, es decir, se va viendo qué tan antiguos son estos esqueletos, y ahí se va armando una especie de línea de evolución. ¿Ya? Pero, y aquí surge el pero, Herbert Spencer, quien era un filósofo alemán, va a tomar estas ideas de Darwin, de la evolución constante, y las va a llevar a una situación en la cual él va a explicar que, por ejemplo, la raza aria en Alemania era la raza superior. Es decir, en cuanto a su evolución, era la raza que había llegado a una instancia superior. Y como era la raza superior en el planeta, tenía la obligación de civilizar a las otras culturas. Es decir, para ellos, el progreso
de las sociedades se podía lograr de dos formas. O era una sociedad avanzada, o era una sociedad que debía ser esclavizada por una sociedad avanzada para llevarla al progreso, para llevarla adelante. Es decir, si un pueblo estaba retrasado en desarrollo cultural y tecnológico, el pueblo más avanzado tenía la obligación de llevar a ese pueblo hacia el desarrollo. Y aquí ya va a empezar a surgir ideas que van a fundamentar la expansión por ejemplo, del nazismo, que para los nazis, como ellos eran la raza superior, tenían la obligación de civilizar al resto del planeta. Y ya sabemos cómo termina esa historia. Y también va a surgir la idea del psicoanálisis, de este caballero de Sigmund Freud, quien nos plantea que gran parte de nuestro comportamiento actual se produce por el conflicto entre lo que nosotros queremos hacer de forma ya animal, como de instinto, y lo que la sociedad nos impone. Es decir, el ser humano está en una lucha constante entre lo que quiere hacer de forma instintiva, sin pensar, sin racionar, y lo que la sociedad le pide a la persona que tenga que hacer y comportarse, ¿ya? Y ahí va a estar el problema. Es decir, gran parte de las ideas instintivas que nosotros tenemos que reprimirlas, y esas ideas van a empezar a acumularse en nuestro inconsciente. Y el comportamiento externo, que es el que ven los demás miembros de la sociedad, en realidad se produce por esa pelea entre lo que yo haría de forma instintiva, sin pensar, y lo que yo estoy haciendo pensando en cómo me va a ver la sociedad y cómo debo comportarme para el resto de la sociedad, ¿ya? Eso lo pueden explicar de muchas formas. Por ejemplo, un lobo que está en su hábitat natural, el lobo tiene hambre, va y caza un conejo, por ejemplo. Pero en cambio el ser humano, si yo estoy enojado con una persona, puede que de forma instintiva yo lo que quiera es ir y pegarle a esa persona, pero como sociedad se espera que yo tenga un comportamiento racional, que primero converse con una persona que estoy en desacuerdo. Yo no voy a actuar de forma violenta, sino que antes voy a recurrir a razonar con esa otra persona. Y ese conflicto es el que estudia el psicoanálisis. Es decir, el psicoanálisis va a estudiar qué es lo que está detrás de nuestras acciones y qué es lo que está en nuestro inconsciente. Ya dejando de lado estas ideas filosóficas y psicológicas sobre lo que es la sociedad y nuestro comportamiento, vamos a empezar a ver ya esta época que se conoce como la Bella Época de forma muy rápida, que tiene que ver con un desarrollo cultural y tecnológico muy grande. Estamos hablando de una época en la que empiezan a surgir los primeros automóviles, las primeras obras de cine, perdón, y el teatro se empieza ya a masificar. Además, el país y la ciudad en específico que se consideraba como la más avanzada y que era como el ejemplo de desarrollo tecnológico y cultural, era Francia, y específicamente la ciudad de París. De hecho, cuando se construye la Torre Eiffel, a los parisinos no les gustaba, la encontraban horrible. Para ellos era un montón de fierro acumulados que ojalá los sacaran. Y de hecho, la Torre Eiffel originalmente iba a estar solamente durante la Exposición Universal. Y una vez que terminaba esta exposición, que era una feria muy grande, donde iban distintos representantes de los países del mundo a mostrar sus adelantos tecnológicos, una vez que se acabara esta feria, se iba a desarmar. Pero finalmente, como se transformó en un símbolo de la ciudad de París y del progreso, en su época fue el edificio más alto construido por el humano. Quedó de forma fija y hasta el día de hoy es un símbolo de Francia y de la ciudad de París en específico. Esta es una época en la cual el ser humano era muy optimista, todo se veía con buenos ojos y se pensaba que el futuro que estaba pronto, que estaba más adelante, iba a ser espectacular, que nada iba a estar mal. Después de esta época va a empezar la Primera Guerra Mundial, que es lo que vamos a ver la otra semana. Es una época de mucho optimismo, de crecimiento tecnológico, y después lamentablemente todas esas ideas nuevas, esos inventos, se van a utilizar para matarnos entre nosotros. Vamos a ver las etapas ahora, pasando al segundo punto, etapas y la expansión de la revolución industrial. ¿Ya? Vamos a partir por la primera revolución industrial, la cual se va a caracterizar por el uso del carbón para generar vapor y de esa forma mover de forma autónoma distintas máquinas. En la imagen que está adelante, ustedes pueden ver cómo funcionaban las máquinas a carbón, ¿ya? Y gran parte de esto se utiliza todavía el día de hoy para generar electricidad. Por ejemplo, las centrales termoeléctricas funcionan en base a esto, a termo, que es generar calor. Utilizan carbón, otras utilizan
restos orgánicos. Por ejemplo, la fábrica en Laja genera electricidad a través de la quema de biomasa. Que es la biomasa son restos de árboles, raíces y otras cosas que las van quemando, se genera vapor, eso mueve, como ustedes ven en la imagen, va moviendo un engranaje, y cuando esto se va moviendo, que tiene cobre, va generando estática y ahí genera electricidad. En primera instancia se utilizaba de forma mecánica, es decir, para ir moviendo una rueda, y esto se conectaba con un cable o una correa a otra herramienta que, por ejemplo, sacaba agua de una mina subterránea, por ejemplo. Así que la primera parte de la revolución industrial está relacionada con el uso del carbón de forma masiva. Y como el carbón va a permitir mover maquinaria, como las que ustedes ven adelante, donde hay una correa, y esa correa estaba conectada a una máquina de vapor que hacía girar un gran engranaje. Como se va a poder empezar a producir de forma masiva, como la imagen que ustedes ven, que corresponde a una fábrica de hilo, va a empezar a surgir el comercio a nivel internacional. Inglaterra necesitaba grandes cantidades de materias primas, necesitaba mucho algodón, por ejemplo, y en Inglaterra no se produce mucho algodón, por lo tanto lo van a tener que comprar al extranjero. Y no solo comprar, muchas veces los países distintos a Inglaterra no querían vender carbón, no tenían una industria de algodón, perdón, desarrollada, e Inglaterra va a empezar a invadir distintos territorios con la finalidad de obtener la mayor cantidad de materias primas que le permita mantener a su industria funcionando. Y como va a empezar a producir muchos productos, también va a necesitar a alguien a quien venderla. ¿Y a quién les va a vender? A las mismas personas de los territorios que está dominando. También va a surgir la industria del hierro, que es una aleación que se va a producir, o sea, la industria del hierro, y después va a surgir la industria del acero, que es una aleación de hierro con otros minerales. El hierro y el carbón eran muy abundantes en el subsuelo de Inglaterra, por lo tanto, podían acceder a ellos de forma bastante abundante y sin ningún problema. Y a raíz del hierro va a empezar ya a surgir una forma en que necesitamos mover grandes cantidades de productos, grandes cantidades de algodón, de carbón, de hierro, de un lugar a otro dentro de Inglaterra, y necesitamos una forma rápida de hacerlo. Y ahí es donde se va a mezclar la máquina de vapor con ese movimiento que hacían de distintos engranajes y ruedas, y se va a aplicar a una estructura que se puede mover, que es el ferrocarril. Y además también se va a aplicar a la construcción de barcos. Barcos que antes se movían con el viento, tenían que ir jugando con el tema de las velas, ahora van a funcionar con el carbón y se van a poder movilizar independiente de hacia dónde esté el viento. ¿Ya? Y eso va a permitir mayor velocidad de desplazamiento, ferrocarril y el barco a vapor, y además transportar grandes cantidades de materias primas y de mercaderías. Y si yo puedo transportar una gran cantidad de materias primas o de productos, va a ir disminuyendo el valor de ellos. Por eso es que el día de hoy, por ejemplo, ustedes pueden comprar a través de AliExpress y la mayoría de los productos tienen envío gratis. ¿Cómo puede ser gratis traer algo desde China hasta Chile? Estamos hablando de más de 12.000 kilómetros lineales que tienen que recorrer. Y normalmente los aviones, los barcos se dan unas tremendas vueltas, pasan por un montón de países. Pero llega a sus manos y no se les cobra ni un peso del envío. ¿Cómo puede ser gratis? Bueno, de la siguiente forma. Piensen que dentro de ese avión que lleva productos desde China hasta Chile, viene 1 millón de artículos distintos, ¿ya? Y movilizar este avión, supongamos que cuesta $1 millón. En realidad no es tan caro, pero supongamos que cuesta $1 millón y trae 1 millón de productos. ¿Cuál es el valor de envío de cada uno de esos productos? $1. Y muchas veces, como es tan poco el valor, ese lo pagan las empresas que lo están vendiendo. Y si tiene que pagar $1 por un solo producto, y el producto vale 20, por ejemplo, va a pagar ese valor y así se le ofrece al cliente que sea gratis el envío. Las aerolíneas no dejan de perder dinero, se paga el transporte, el combustible, a su tripulación, pero como estamos hablando de una cantidad tan grande que se mueve, el costo marginal de cada uno de envío de cada uno de los productos es tan bajo que el cliente prácticamente no lo nota. Después surge ya la segunda revolución industrial, que ya va a ser ya más centrado el siglo XX, en la cual se va a empezar a utilizar el petróleo de forma masiva y se va a empezar a utilizar la electricidad de forma masiva hasta el día de hoy, ¿ya? También se va a empezar a desarrollar la industria del acero, que es esta aleación de hierro con otros minerales, y va a empezar a surgir la química, que nos va a permitir generar
productos que antes solamente eran, por ejemplo, minerales que eran solamente de origen natural, ahora van a poder ser producidos en un laboratorio. Y otras aleaciones. Por ejemplo, el plástico nace de una concadenación del petróleo. Se empieza a mezclar con otros minerales y se genera el plástico, que es totalmente artificial. ¿Qué cambios nos trae la segunda revolución industrial? Si la primera estuvo caracterizada por el uso del hierro y la construcción de ferrocarriles, la segunda revolución industrial va a ir perfeccionando esto y el hierro ya se va a empezar a utilizar para fabricar barcos cada vez más grandes, se va a empezar a mezclar con otros minerales, se van a hacer bienes de uso doméstico, como planchas, por ejemplo, u otros electrodomésticos. También va a empezar a surgir toda una industria de transporte a nivel mundial, que hasta el día de hoy está funcionando un poco más lento, pero sigue funcionando. Y la industria química nos va a permitir generar productos de carácter artificial y también productos como fertilizantes, que el día de hoy se utilizan prácticamente todas las granjas. También en el ámbito bélico se va a utilizar para hacer explosivos y para desarrollar toda una industria de armamento que hasta el día de hoy se sigue perfeccionando y cada vez más. El petróleo y la electricidad van a traer 3 grandes cambios a nuestro estilo de vida principalmente, y son los que ustedes pueden ver representados en esas 3 imágenes. La utilización de electricidad para iluminar las calles, por ejemplo, va a significar que nosotros vamos a poder extender la duración de nuestro día. Es decir, antes la jornada normal del ser humano se acababa cuando el sol se iba, porque no nos podíamos iluminar, habían velas, las velas no eran tan baratas, no se utilizaban siempre. Por lo tanto, el día se acababa cuando el sol se iba, es decir, con el atardecer. La utilización de la electricidad para iluminar nos va a permitir extender la duración del día y también van a cambiar los hábitos del ser humano. Antes el ser humano no dormía una cantidad superior de horas, y esta cantidad de horas estaban distribuidas. Muchas veces nosotros nos acostábamos cuando oscurecía, pero despertábamos a mitad de la noche, estábamos un rato con las velas, después seguíamos durmiendo, y estaba dividido en 2 bloques el tiempo de sueño. El día de hoy, como nosotros alargamos al máximo nuestra jornada, muchas veces termina a las 12, 1, 2, 3 o 4 de la mañana, nuestro tiempo en el cual estamos durmiendo va variando. Lo que se recomienda es que sean 8 horas, pero siempre la mayoría duerme menos de eso. ¿Ya? Y siempre es en una jornada de la noche, habitualmente. Antes de que existiera la electricidad para iluminar, nuestro día, como les decía antes, acababa cuando se atardecía. También el uso de estas líneas que se van a generar de cobre van a permitir, por un lado, comunicarnos a través de código Morse, y más adelante va a surgir ya el uso del teléfono, como lo conocemos el día de hoy, lo cual va a permitir que nosotros podamos comunicarnos de forma inmediata con personas que están al otro lado del mundo, si es que es necesario. Antes de que surgieran estos inventos, era muy difícil lograr hablar con alguien que estaba incluso en otro barrio dentro de la misma ciudad. ¿Ya? Y además van a surgir medios de transporte como el automóvil, que el día de hoy está tan masificado el automóvil que nuestras ciudades las diseñamos en base al uso del automóvil. Pero si ustedes ven imágenes de las calles de Toledo en España, que es una ciudad que es de origen medieval, las calles de la ciudad de Toledo son calles zigzagueantes, son muy pequeñas porque son pensadas en el tráfico de las personas, de peatones y algunas veces de caballos, unas calles que son un poquito más anchas. Pero en general la ciudad estaba pensada en el peatón. En cambio, el día de hoy, si usted ve la estructura de cualquier ciudad en el mundo, estas ciudades están diseñadas en base al uso del automóvil. ¿Ya? Y el automóvil no lleva más de, eh, más de 100 años de forma masiva, pero ya ha dejado a nuestras ciudades con una estructura que no se va a poder cambiar en el corto plazo. Siguiendo con estas formas y estos cambios que hay en la sociedad, tenemos una nueva forma de organizar el trabajo. Les voy a dejar un link en el Classroom de cuarto medio para que vean un extracto de la película Tiempos Modernos, donde nos muestra a un trabajador de la era industrial, donde Chaplin representa a un trabajador de esta época, donde hace una pega que es muy repetitiva y que es muy simple, casi como una máquina. De hecho, el trabajo que él hace en esa película, el día de hoy, en una fábrica lo hacen robots, porque era un trabajo muy reiterativo, que era dar vuelta a un engranaje.
La producción se va a dividir en distintas etapas que son cortas y repetitivas. Esto se conoce como producción en serie. Es decir, tienen como una especie de cinta transportadora donde hay 50 trabajadores distintos y cada uno de ellos hace una función súper específica. Por ejemplo, el primer trabajador se encarga de colocarle una tuerca a un neumático. El segundo coloca el neumático en el eje del auto. El tercero pone el manubrio. El cuarto pone los vidrios y así. Cada trabajador hacía una sola función y esa función era muy repetitiva. Por eso es que el día de hoy esos trabajos los realizan robots, que era algo en lo cual no había que pensar. Y finalmente todos estos cambios, estas mejoras, esta producción en masa de productos básicos, va a generar que la población empiece a aumentar. En las fábricas se necesitan muchas personas para trabajar y las familias van a empezar a tener muchos hijos y todos estos hijos los mandaban a trabajar. Lo normal en esta época, a comienzos del siglo XX, era que los niños trabajaran en las fábricas. Estamos hablando de niños de 10, 11, de 9 años hacia arriba, tenían que ir a trabajar. Y de hecho los niños ganaban menos sueldo que los hombres, porque como tenían menos fuerza se les pagaba menos. Y las mujeres, ni hablar, también se les pagaba mucho menos. O sea, existía una sociedad totalmente desigual. Y no estamos hablando de hace 500 años atrás, estamos hablando de hace menos de 100 años atrás, ¿no? Como nacían muchas personas, también empiezan a surgir los problemas de que en Europa ya no hay cabida para tanta gente. Y eso es lo que va a producir que en esta época, por ejemplo, se produzcan migraciones masivas desde Europa a lo que es América el día de hoy. Gran parte de los ciudadanos actuales de Estados Unidos, por ejemplo, son descendientes de migrantes. Por eso es que es un poco contradictorio el discurso del presidente actual que está en contra de la migración, siendo que incluso sus propios abuelos o bisabuelos llegaron de Alemania hace menos de 100 años atrás. Por lo tanto, Estados Unidos es un país de migrantes. Chile igual, en la zona sur de Chile, sobre todo va a haber mucha migración europea. Y eso va a ser en general en todo el mundo. Los europeos se van a tener que ir de Europa porque el continente ya no daba abasto para tanta gente. Y la gente que estaba naciendo ya no tenía tantos trabajos. En esa época el tráfico de niños, si ustedes ven el día de hoy incluso, es algo que está sumamente oculto y que es difícil de conocer. En esa época puede ser que haya sido incluso peor, que haya estado incluso respaldado por la autoridad. Piensen que en esa época en algunos países todavía existía la esclavitud. Entonces el hecho de vender a otra persona no era algo que había sucedido hace tanto tiempo atrás. En nuestro país llevamos 200 años en los cuales ya prohibía la esclavitud. Pero en otros países del mundo eso sucedió mucho después. En el caso de esa pregunta, por ejemplo, si ustedes ven lo que pasa en países del sudeste asiático, como Vietnam, en cuanto al tráfico de personas, hasta hace unos años atrás era algo sumamente normal y que las autoridades hacían vista gorda porque generaba mucho ingreso al país. Esa es una parte bastante trágica de la historia occidental. Cuando hablamos de todos estos cambios, de que había muchas personas, de que se necesitaban trabajadores en la industria, gran parte de esos trabajadores van a llegar de los campos. ¿Qué es lo que va a pasar en el campo? Como ahora se va a empezar a utilizar maquinaria. Si antes, por ejemplo, para producir una hectárea de trigo se necesitaban 30 trabajadores, ahora como habían tractores y otras máquinas, ya no se necesitan 30, se necesitan 5. Y por lo tanto tenemos 25 personas sin trabajo. Y esas 25 personas sin trabajo se van a ir a la ciudad, donde las fábricas estaban ofreciendo empleo malo, pero que pagaban de forma estable. ¿Cuál va a ser el problema en las ciudades? Que no van a estar preparadas para recibir a tantas personas. Este fenómeno ustedes lo pueden llevar a lo que pasó acá en Chile y lo que está pasando ahora, que durante los últimos 6 años, más o menos, nuestro país recibió muchísimos migrantes. Nuestro país normalmente era muy raro ver personas que fuesen extranjeras en Chile, pero hace 6 años atrás empezaron a llegar muchísimos migrantes de distintos países de América Latina. Como la situación económica en Chile era buena, llegaron millones de personas de Haití, Venezuela, Perú,
Colombia, de distintos países de América llegaron a vivir a Chile buscando mejores condiciones laborales, ya que en sus países no encontraban trabajo, había crisis económica, hambruna en algunos casos. Esto es lo mismo que pasa en Europa hace 100 años atrás con la gente que vivía en el campo. Se quedan sin trabajo, ya no tenían ingresos, entonces no les quedaba otra opción que irse hacia las ciudades. Y muchas personas que hacían eso tampoco encontraban trabajo en las ciudades y agarraban sus cosas, las vendían y se venían a América. Muchas familias llegaron a Estados Unidos con maletas con ropa solamente. De ahí en adelante van a surgir. Acá en Chile también pasa eso. Muchos migrantes llegaban con lo opuesto, como se dice coloquialmente, y de ahí surgían y creaban industria. Por ejemplo, un caso que siempre se toma como ejemplo es el dueño de la cadena Cencosud, de Jumbo, Santa Isabel, París. Actualmente tiene más de 100.000 empleados en toda Latinoamérica. Y la familia de él llegó a Buenos Aires hace ya más de 100 años y llegaron con lo opuesto. Se pusieron con una pequeña carpintería. Y de ahí empezaron a surgir hasta el día de hoy, que ya sabemos que es uno de los empresarios más ricos de Latinoamérica. Y así, esa era la realidad de muchos migrantes. Se iban con solamente lo que tenían. ¿Ya? ¿Cuáles eran los problemas que se enfrentaban los migrantes cuando llegaban a América, por ejemplo? O las personas del campo cuando se iban hacia las ciudades. En la ciudad se producía hacinamiento, es decir, vivían muchas personas en espacios muy reducidos. Muchas veces piensan que la familia de este campesino era él, su esposa y 5 hijos. Y vivían en una pieza que construían con materiales que encontraban botados. Iban armando poblaciones a las afueras de las ciudades, donde no tenían agua potable, no había alcantarillado, la basura se tiraba ahí mismo. Y eso va a generar que lleguen ratones, se empiecen a pudrir cosas, se empieza a enfermar la gente. Eso se va a conocer hace 100 años atrás como la cuestión social, que eran los problemas que sufría la clase menos favorecida de nuestra estructura. Aquí está lo que les decía antes, que es la migración masiva de europeos. Por ejemplo, la mayoría de ellos va a llegar a Estados Unidos, Argentina y Brasil. De hecho, si ustedes van a la parte sur de Brasil, que es una parte donde llega mucha migración de alemanes, incluso hay ciudades que tienen nombres alemanes, que tienen estructura alemana, y donde ustedes pueden ver solamente personas de raza blanca dando vueltas por las calles, porque ahí nos llevaron esclavos desde África. Pero en la parte norte de Brasil es una parte que tiene una influencia más africana y la mayoría de la población es de raza negra. Pero en la parte sur de Brasil es al revés. Y así van a ver en distintos países. Por ejemplo, en Argentina llegaron muchos italianos. Por eso es que hay tantos apellidos italianos, como el de Messi, por ejemplo, que es de descendiente italiano. En cambio, en el caso de Chile, la migración fue más específica. En la zona austral de Punta Arenas va a llegar gente de Croacia. En la zona de Valdivia, Puerto Montt, alemanes. La zona de Capitán Pastene, acá en la región de la Araucanía, van a llegar italianos. En, en Valparaíso, franceses, por ejemplo. Y así a lo largo y ancho de toda América. ¿Cuáles son las causas? Principalmente son 3. Cuando hablamos de que existe un desajuste entre la mano de obra y la oferta de empleo, es una forma elegante de decir que no había trabajo para toda la gente que estaba viviendo en Europa. Si la industria necesitaba 1 millón de trabajadores, habían 2 millones de trabajadores disponibles. Por lo tanto, teníamos una cesantía muy grande. Y si la gente estaba cesante y no veía un mejor horizonte allá, no perdían nada en probar venirse a América. De hecho, no sé si han escuchado un dicho que es como hacerse la América, que significa venirse a América y proviene de los españoles cuando venían a América y se llevaban el oro de acá. Pero después para los europeos venirse a América era una oportunidad para empezar de cero. Total, no tenían nada que perder en Europa. Querían escapar de la pobreza que había allá y el transporte a través de transatlánticos, como por ejemplo el Titanic, los boletos de tercera clase no eran tan caros y eran accesibles a una gran cantidad de personas. Claro que viajar en tercera clase era como viajar de poco menos en la bodega de un búho el día de hoy, pero les permitía llegar a América y empezar su vida de cero. ¿Cuáles son las transformaciones y el impacto que va a tener la revolución industrial en nuestra sociedad hasta el día de hoy? ¿Ya? La urbanización y concentración de la población en núcleos urbanos trae muchos problemas. Por ejemplo, el hecho del hacinamiento, la contaminación que empieza a surgir en las ciudades. Como las ciudades se van expandiendo,
cada vez le van quitando más espacio al terreno agrícola. Es cosa que ustedes les pregunten a sus padres, por ejemplo, ¿dónde empezaba Los Ángeles hace 15 años atrás? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando tenía 15 años atrás, o sea, cuando tenía 15 años, que eso fue hace 15 años, cuando estaba en primero o segundo medio, la ciudad de Los Ángeles en sí, la parte urbana, empezaba pasado la Llanza hacia allá. De ahí hacia Laja no había ni una sola población o casa. Estamos hablando hace 15 años atrás. ¿Y qué había en ese espacio donde hoy día está lleno de poblaciones? Había plantaciones, me acuerdo, de trigo, también habían zonas donde habían vacas pastando, era zona agrícola. Y el día de hoy eso se transformó en una área que es de carácter urbano. Es lo mismo que si ustedes ven acá en Concepción, por ejemplo, lo que es Camino a Coronel. Hace 20 años atrás, San Pedro terminaba, hace, San Pedro terminaba como 10 kilómetros antes de donde termina el día de hoy. Hoy día la mayoría del camino de San Pedro hacia Coronel está lleno de población. Y esto antes era terrenos forestales. Y así se va perdiendo parte del espacio natural que hay alrededor de las ciudades. ¿Qué otros problemas nos trae este crecimiento urbano? Puede que en Laja no se aprecie tanto, pero en las ciudades más grandes se puede apreciar que existe una gran segregación en cuanto a las poblaciones. Por ejemplo, una población que es para un sector más vulnerable de la sociedad y una población que está cercada con guardias, con cámaras, donde vive un sector más favorecido de nuestra sociedad. Eso hablamos de segregación espacial. Un barrio que es para una población de carácter más vulnerable, lamentablemente tiende a ser un barrio que tiene menos acceso a servicios, que tiene menos áreas verdes. Incluso hay barrios en los que las compañías de internet o de cable no se atreven a entrar y a tirar líneas de comunicación, porque se las roban, en algunos casos. Por ejemplo, acá en San Pedro hay barrios en los cuales BTR no entra y no ofrece el servicio, y solamente llega a Mundo Pacífico. Y tienen que estar constantemente cambiando los cables porque se los van robando, se cortan, y a veces incluso asaltan a las personas que van a instalar el servicio. Cuando hablamos de segregación espacial, eso quiere decir que lamentablemente nuestras ciudades el día de hoy generan barrios que son para sectores menos favorecidos y son sectores en los cuales tiende a haber mayor criminalidad, por ejemplo. Y otros barrios que son para un sector más privilegiado, que tienen amplias áreas verdes, acceso a servicios, supermercados, todo cerca y a la mano, ¿ya? La ciudad va a emerger como el centro de nuestra sociedad. El día de hoy, de hecho, incluso no hablamos tanto de países, sino que hablamos de ciudades principales, de ciudades que tienen influencia a nivel internacional. Si el día de hoy nosotros nos preguntaran cuál consideramos que es la capital económica del mundo, existe, la mayoría diría que es Nueva York, pero también existe el día de hoy la influencia muy grande en el ámbito económico de lo que es China. Pero por mucho tiempo se ha considerado que Nueva York es la capital económica del mundo. Y también política, porque ahí está la sede central de las Naciones Unidas. Centro de cambios tecnológicos y sociales, las ciudades son los lugares donde se producen estos cambios. Las grandes ciudades son los lugares donde están las universidades, donde se produce la investigación, donde están las entidades del gobierno, donde está, en el caso de Santiago, donde está el gobierno en sí, la sede central, Valparaíso, donde está el poder legislativo. Y en grandes términos son las ciudades las que el día de hoy están compitiendo en cuanto a la producción tecnológica y a los cambios sociales. Las grandes protestas, por ejemplo, todos que piden cambios, siempre son en las ciudades grandes. Acá en Chile, en octubre, todo esto empezó en Santiago. En Estados Unidos ya hace 7 días las protestas empezaron en primera instancia en Minneapolis, pero ya se han extendido a todas las ciudades grandes de Estados Unidos. De hecho, la mayoría de las ciudades en Estados Unidos, ciudades grandes de más de 1 millón de habitantes, están con toque de queda y están con militares en las calles tratando de controlar el orden, porque existe un descontento generalizado de la sociedad. Todo esto surgió por un hecho específico, que fue el caso de abuso policial en contra de George Floyd. Pero también se sumó gente que está con desempleo, gente que siente que la sociedad no lo está considerando, porque la sociedad en Estados Unidos es muy desigual. Lo que nosotros vemos en las películas, por imágenes y todo, es una sociedad perfecta, donde todos son millonarios. Pero en realidad en Estados Unidos existe mucha gente que está en situación de pobreza. Y el día de hoy, que hablamos donde hay más de 30 millones de estadounidenses sin trabajo, estamos hablando de 30 millones de personas que cayeron en la pobreza en Estados Unidos. Por lo tanto, existe un descontento generalizado.
Y esto se manifiesta en las ciudades. Las ciudades grandes son los centros neurálgicos el día de hoy de nuestra estructura a nivel planetario. ¿Ya? Todos los cambios se producen ahí, las grandes ciudades. ¿Qué otras transformaciones se producen en nuestra vida cotidiana? La electricidad es fundamental para la comunicación el día de hoy. La mayoría de las comunicaciones que se producen hoy, por ejemplo, el hecho de que yo esté hablando ahora y ustedes me estén escuchando, siendo que estamos a casi 140 kilómetros de distancia, se puede lograr a través de la comunicación a través de fibra óptica, por ejemplo. La fibra óptica es un pequeño cable que se produce, que es como un vidrio, donde van pasando impulsos eléctricos, y esos impulsos eléctricos son los que transmiten la información. Y esa información puede viajar a la velocidad de la luz, y por eso es que puede llegar a un lugar al otro extremo del planeta. Normalmente nosotros relacionamos comunicación con antenas, con satélites, pero la mayoría, por no decir el 99% del tráfico de Internet se produce por tierra, no tienen que ver los satélites. Por ejemplo, si yo tengo fibra óptica en mi casa, eso quiere decir que desde mi casa sale la señal de fibra óptica, después viaja por los cables que están por los postes, después viaja por un cable submarino gigante y llega hasta Estados Unidos, hasta el servidor de Zoom, por ejemplo. Y de ahí, de ese servidor, sale de vuelta y viene y llega hacia Alaska. O sea, un viaje, estamos hablando de que recorre como 20.000 o 30.000 kilómetros en milisegundos. Por eso no notamos ningún desfase, ninguna diferencia. ¿Ya? Y eso es lo que permite que el día de hoy incluso nosotros nos podamos comunicar con satélites o robots que están en otros planetas. La señal en llegar de aquí hasta Marte se demora 8 minutos. Eso quiere decir que la señal que sale desde la base de datos que tiene la NASA al satélite, de ahí a un satélite que está en Marte, y de ese satélite al robot que está sobre Marte se demora 8 minutos. Está viajando 8 minutos a la velocidad de la luz, aproximadamente. ¿Ya? Así que a ese punto ha llegado el desarrollo en cuanto al ámbito de la comunicación. El alumbrado público, como les decía antes, nos permite extender la duración del día y además disminuye los índices de criminalidad. Normalmente los lugares que tienden a estar más iluminados son los lugares donde menos delitos se cometen. Siempre alguien que comete un delito va a intentar que sea amparado por la oscuridad, para tratar de esa forma que su identidad siga escondida. El telégrafo, que permitía comunicaciones de forma a través de código Morse, el uso del vapor, como habíamos conversado antes. ¿Cuál es el impacto que esto tiene en el medio ambiente? Y que si bien a comienzos del siglo pasado se veía con buen ojo una ciudad contaminada, porque era símbolo de progreso, de industria, de trabajo, el día de hoy una ciudad contaminada para nosotros es claramente algo negativo. No lo vemos con buenos ojos. Pero en esa época sí, porque no se conocía el impacto que podía tener. Es decir, las generaciones anteriores van a estar en deuda con nosotros porque nos dejaron un planeta sumamente deteriorado y con un grado de contaminación que puede incluso ser irreversible. Los cambios en la explotación del suelo, la contaminación de las ciudades industriales y la contaminación de los recursos naturales. Esas son las tres grandes áreas de impacto que va a tener todo este desarrollo industrial descontrolado. Cuando hablamos del cambio de la explotación del suelo, por un lado, se va a necesitar grandes extensiones de tierra para alimentar a la población que cada vez crece más. Actualmente somos casi 7.000 millones de personas en el planeta. Y esas 7.000 millones de personas necesitan desayunar, almorzar, tomar once, cenar todos los días. ¿Ya? Y por lo tanto necesitamos generar una gran cantidad de alimentos para lograr satisfacer las necesidades alimenticias de toda esta población que sigue creciendo. Si ustedes ven imágenes de Brasil, del Amazonas, de hecho búsquenlas después, van a poder ver que en los últimos 30 años la cantidad de selva en el Amazonas ha ido disminuyendo, porque gran parte de la carne que consume tanto Chile como otros países proviene de Brasil. Y para alimentar al ganado se necesitan extensiones de tierra bastante grandes que tienen que ser cultivadas con alfalfa u otros alimentos para consumo de estos animales. Y eso es lo que permite que la carne sea, entre comillas, si bien es cara, que no sea tan cara como podría ser si es que se produjera a menor escala. Gran parte de la carne que consume Chile, por ejemplo, pese a que tenemos una industria ganadera bien grande, gran parte de la carne que se consume habitualmente en nuestro país proviene del extranjero. Proviene de Brasil, Paraguay y Argentina.
Gran parte de la carne que ustedes encuentran en los supermercados y que normalmente es la más barata, es carne que viene del extranjero, ¿ya? Y para que esa carne sea tan barata hay que ir cortando bosques y sembrándolos con alfalfa y otros alimentos que consuma el ganado. La contaminación de las ciudades, actualmente, nosotros podemos ver como ejemplo lo que sucede en Laja, que es una ciudad que nosotros, y creo que casi todos consideran que es una ciudad que está relativamente contaminada. Y eso, que actualmente la fábrica debe cumplir normas medioambientales que son bien exigentes y que es lo que lleva a que se esté construyendo, por ejemplo, de una nueva planta de tratamiento de residuos industriales, que es la que está hacia el lado del río. Imagínense hace 30 años atrás, cuando con suerte existía una planta chiquitita. De hecho, ustedes podían ver en el río flotando espuma, líquido rojo, y estoy hablando de hace unos 15 años atrás solamente. El día de hoy, afortunadamente, existe un poco más de regulación en ese aspecto y se entiende que el progreso de una sociedad debe ser respetando la naturaleza, que tiene que ser un desarrollo de carácter sustentable. De hecho, Talcahuano hace unos 20 años atrás era la ciudad más contaminada del planeta, Talcahuano. El día de hoy ustedes pueden ir y es una ciudad que está con parques, que se han recuperado los espacios de contaminación, pero hace 15 años atrás ustedes iban al Mall del Trébol y les llegaba, si había viento hacia el sur, les llegaba todo el aire de las pesqueras en la cara que venía desde el puerto. El día de hoy, afortunadamente, eso ya no se produce, la ciudad está más limpia y ya dejó de tener ese lugar, entre comillas, privilegiado dentro de los países, los lugares más contaminados. Y en el caso de la contaminación de los recursos naturales, gran parte de la actividad industrial genera residuos que el medio ambiente no es capaz de procesar. Por ejemplo, cuando hay un derrame de petróleo, supongamos que viene un barco llegando y sufre un derrame de petróleo. Normalmente este petróleo va a lograr y va a abarcar cientos de kilómetros en los cuales toda la vida silvestre que hay a su alrededor va a terminar muriendo. Y el ser humano tiene que ir y limpiar y sacar ese petróleo, sacar la arena que se contaminó, filtrar el agua. Lamentablemente hay animales que van a morir, los tienen que sacar de ahí, los tienen que sacrificar en algunos casos, porque existen residuos que nosotros producimos como especie que el planeta no es capaz de procesar. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el CO2? Gran parte del CO2 que nosotros producimos lo procesa la naturaleza, pero si nosotros producimos una cantidad tan grande de CO2, no va a ser capaz de procesarla y esa se empieza a acumular y es lo que genera el efecto invernadero. Que en el fondo el efecto invernadero es que la radiación del Sol ingresa a la Tierra y no puede salir de vuelta porque existe una capa de contaminación que impide que salga y eso hace que vaya aumentando la temperatura del planeta. La basura y las aguas servidas que no son tratadas contaminan gran parte de los ríos y los mares. En nuestro país, afortunadamente, casi el 99% de los residuos que llegan a los ríos son tratados en plantas de tratamiento de aguas servidas. Por lo tanto, la contaminación que llega a los ríos actualmente no es tan grande como era así hace 15 años atrás. En otros países, por ejemplo en Brasil, el tratamiento del agua servida ronda un 30% del agua que se utiliza y que se contamina, solamente un 30% se trata. El otro 70% se va directamente hacia los ríos o a los lagos y contamina y destruye el medio ambiente. Todas las ciudades tienen el problema de la basura, ¿cierto? Y actualmente, y de forma lamentable, podemos decir que nuestro país lo que hace con la basura principalmente es hacer un hoyo grande, ponerle plástico en el hoyo, meter la basura y enterrarla. Cuando deberíamos estar reciclando. Pero lamentablemente, de hecho, por las condiciones actuales de pandemia, los centros de reciclaje están cerrados. Por lo tanto, vamos a producir contaminación, pero esperemos que no sea de forma permanente y que sea solo por este periodo de tiempo pequeño. Y por último, que es una de las cosas que les decía al comienzo, es que durante el siglo XIX, cuando se estaban empezando a generar las fábricas, no se sabía que esto tenía un efecto nocivo, ¿ya? Porque como eran las primeras fábricas, ¿quién iba a pensar que ese humo que salía fuese a causar un daño irreversible? Pero lo causó. Y yendo al último término y la última parte de nuestra clase de hoy día, vamos a hablar del imperialismo, que se representa con esta imagen de Inglaterra, que es como un pulpo con tentáculos que va agarrando islas y territorios por distintos lados. De esa forma era visto Inglaterra.
como que trataba de hacerse con todo lo que pillaba a su alrededor. Terreno que pillaba vacío, se lo hacía suyo. Y vacío entre comillas. Por ejemplo, en la India vivían millones de personas, pero como no había un gobierno que fuese fuerte, estuviese centralizado, llegó Inglaterra y dominó todo ese territorio. El imperialismo hace referencia a una actitud o a una doctrina. Cuando hablamos de una doctrina, estamos hablando de un conjunto de creencias que definen a un grupo en específico. ¿Ya? El imperialismo tiene que ver con el uso de la fuerza, principalmente, también tiene que ver con la ampliación de sus fronteras económicas y tiene que ver con una política de Estado. Hace 100 años atrás, gran parte de las potencias europeas estaban dentro de esta carrera imperialista. Inglaterra fue una de las principales, pero también estaba Alemania, Francia, Bélgica, Italia. Todos tenían colonias divididas en Asia, en, en África también. Y hasta el día de hoy hay territorios que conservan estos países. Por ejemplo, aquí en América Latina hay un montón de islas tropicales, en las cuales, que son parte de Holanda, que son parte de Inglaterra, Francia igual tiene algún par de islas, Estados Unidos tiene una isla ahí tropical entre medio, e incluso las islas Falkland, que son lo que los argentinos llaman las Malvinas, son parte de Inglaterra hasta el día de hoy. Y es una isla que está frente a Argentina en la zona austral. Por lo tanto, todavía vemos ciertas expresiones del imperialismo presentes. En el mapa que ustedes ven acá adelante, están representados los principales dominios que van a mantener las potencias europeas hace 100 años atrás. ¿Ya? Ustedes se fijan, gran parte de lo que es África, la zona de Medio Oriente, Asia, e incluso parte de Canadá, estaba en manos de Inglaterra. De hecho, Inglaterra fue un imperio que se extendió por todo el planeta. Hasta el día de hoy existen muchos de esos territorios que están ligados a la corona inglesa, que es lo que se llama la Commonwealth, que es como países que son independientes, pero que todavía mantienen, ¿cierto?, una tradición de estar ligados como a Inglaterra. O sea, no fue como la independencia acá en Chile. Nosotros nos independizamos, declaramos la guerra a España y expulsamos a los españoles. En el caso de Australia o Nueva Zelanda, que son países que son parte de esta Commonwealth, que son los países que antes eran colonia inglesa, este proceso no fue tan violento, no fue un proceso bélico, sino que se le otorgó independencia administrativa a los territorios, pero como tradición siguen manteniendo algunas costumbres ligadas principalmente a la realeza inglesa. Por eso es que es normal que los príncipes de Inglaterra vayan a visitar Australia, Nueva Zelanda y sean recibidos como autoridad. Gran parte de África estaba dividido, si no, de hecho casi toda África estaba dividido en los distintos países de Europa. Cada uno tenía su territorio. Esto es el imperialismo. ¿Por qué ellos necesitaban territorio? ¿Cuál era el interés que tenía Alemania en tener parte de África, por ejemplo, o España? Acceder a materias primas, a recursos. Necesitaban recursos naturales que no había en sus países de origen, recursos naturales que Alemania no tenía en su territorio europeo, veía que estaban en África, conquistaba esa tierra, esclavizaba, entre comillas, esclavizaba a la población y se hacía con esa materia prima. Y la utilizaba en sus fábricas que tenían en Alemania, producía bienes refinados y después esos bienes los llevaba de vuelta a África y se los vendía a los mismos africanos. Y de esa forma iban desarrollando su estructura económica. El día de hoy todo esto se mantiene en cierta forma en cuanto a que gran parte de los países subdesarrollados venden sus recursos naturales y los países que están industrializados nos mandan de vuelta teléfonos, computadoras, automóviles con el cobre que nosotros le estamos vendiendo. O nos mandan cables de cobre, perdón, 10 veces más caro que el cobre que les vendimos. Todavía se mantiene esa estructura industrial, pero ya no tanto de dominación política ni militar. ¿Cuáles son las causas del imperialismo? Son 4 causas, vamos a ir viendo una por una, y esta ya entra a ser la última parte de la clase de hoy día. ¿Ya? Son 4 las causas del imperialismo. Demográfica, que tienen que ver con la población; política, que tienen que ver con la organización de estos países; ideológicas, en base a la idea de que como ellos eran los europeos, eran los representantes de la civilización, eran los más avanzados, debían conquistar a los pueblos menos desarrollados para llevarlos a la luz del conocimiento. Eso es lo que decían las potencias europeas. Y económicas. Necesitan
materias primas y necesitaban a quién venderle lo que estaban produciendo, ¿ya? En causas demográficas, como les decía antes, la población en Europa había crecido tanto que ya no cabía en el continente europeo, literalmente, y necesitaban irse a nuevos territorios donde pudiesen vivir. Ustedes pueden ver que del año 1850 al año 1900, la población en Europa pasó de 260 millones a 400. Es decir, creció 140 millones de habitantes en solo 50 años. Por lo tanto, fue una explosión demográfica y toda esa gente ya no cabía en Europa, necesitaban buscar nuevos lugares donde irse a vivir. Y además, lo que veíamos antes, que si era una familia que estaba en una situación de pobreza y veían que no había cómo solucionar esto en Inglaterra, por ejemplo, iban y probaban suerte yéndose a otro territorio de este imperio. Segundo punto son las causas políticas. El nacionalismo exaltaba los valores patrios. Es decir, yo como si era alemán, para mí Alemania era la principal potencia del mundo y todo lo que estaba en el planeta debía ser alemán. Por lo tanto, si Alemania quería invadir un territorio en África, yo iba y me ofrecía como voluntario y contribuía de esa forma a la grandeza de mi imperio. ¿Ya? Por lo tanto, exaltaban a su país por sobre los demás. Y si Alemania conquistaba toda África, para el ciudadano alemán estaba bien y así debía hacerse, porque nada era más importante que Alemania. Las causas económicas, que son principalmente 3 puntos: nuevos mercados, es decir, más gente a quien yo le pueda vender lo que estoy produciendo; materias primas que no tengo en mi territorio en Europa; y mano de obra barata. Normalmente utilizaban a los trabajadores que estaban en los territorios coloniales, se les pagaban sueldos muy bajos o incluso se esclavizaban, no se les pagaba ningún sueldo, por lo tanto era mano de obra muy económica para extraer estas materias primas o para instalar una fábrica y tener gente que trabajara en condiciones bastante deplorables que no se permitían, por ejemplo, en París o en Londres. Por lo tanto, ya llegando a la última causa, a la causa ideológica, desde mediados del siglo XX van a surgir lo que les presentaba antes, que tenía que ver con esta idea del darwinismo social, que va a potenciar Spencer en Alemania. Surgía esta idea de que el europeo era una raza superior. Y como era una raza superior, tiene la obligación y el deber de civilizar al resto del planeta. ¿Y cómo lo va a civilizar? Expandiéndose e instalando su sistema. ¿Ya? Sistema educacional, sistema social, sistema político, lo instauraba en estos países y de esa forma contribuía a el desarrollo de la civilización humana, llevando a los más a los que estaban retrasados en esta carrera tecnológica, los llevaba adelante mediante la dominación. Y aquí van a empezar a surgir las primeras ideas de racismo. Estamos hablando que esto es alrededor del año 1910. Las primeras ideas de racismo, de que existe una raza que está por sobre las otras. Esto se va a ir potenciando y ya en 1933, de ahí en adelante, ya sabemos lo que va a empezar a surgir en Alemania, que esta idea de que existe una raza que es superior a todas, que es la raza aria, y tiene la misión de conquistar el planeta para llevarlo hacia la verdadera civilización y desarrollo. ¿Qué es el racismo? Es la creencia de superioridad de la propia raza frente a los demás, basando solamente en caracteres biológicos. ¿Ya? De hecho, como dato anecdótico, en las Olimpiadas que se van a celebrar en Berlín, cuando Hitler estaba en 1939, cuando Hitler estaba como Führer, los atletas estadounidenses, que en gran parte eran de raza negra, van a ser quienes van a ganar gran parte de las competencias deportivas. Y ahí Hitler tuvo que entregarles las medallas y asumir de cierta forma que lo que estaba diciendo en realidad está equivocado. Bueno, el día de hoy sabemos que eso está totalmente equivocado. Y gran parte de los problemas que están surgiendo en Estados Unidos en estos momentos provienen de esa idea de racismo que todavía está arraigada en parte de la población estadounidense. Es cosa que vean la reacción que ha tenido el presidente de Estados Unidos frente a las protestas. En lugar de atacar el problema de fondo, que fue la brutalidad policial, que es lo que está haciendo Donald Trump, sacando militares a las calles, eh, colocando leyes cada vez más fuertes, pero no está tratando el problema de fondo, que es la inequidad que existe en Estados Unidos, o la discriminación que habitualmente sufren las personas que son afroamericanas, que son personas que nacieron en Estados Unidos, son igual de estadounidenses que cualquier otro,
Lo mismo pasa con los latinos en Estados Unidos. También están relegados dentro de la sociedad. Y eso es lo que está protestando, entre muchas otras cosas más, la población el día de hoy. Así que, bueno, esos son los temas que íbamos a tratar el día de hoy. Acá, como resumen, está el mapa de cuáles son las principales potencias, por dónde se extendieron. De acuerdo al color pueden ver que, por ejemplo, gran parte del norte de África estuvo en manos de los franceses. La zona más sur de África estuvo en parte de Alemania, algunas partes, pero la principal potencia fue Inglaterra, desde Nueva Zelanda hasta Canadá, es decir, a todo lo ancho del mundo. Aquí podemos ver los principales lugares que van a ir ocupando cada una de estas potencias. Esta presentación se la voy a subir al Classroom. Ahí pueden revisar cada uno de los lugares en los cuales estuvo presente Inglaterra, por ejemplo, o Francia, Alemania, y los otros países europeos, ¿ya? Pero los principales fueron Inglaterra, Francia y Alemania, por eso es que hablamos de ellos. En el caso de Bélgica o Portugal, los territorios que ellos ocuparon en esta época no fueron tan amplios como fue durante el siglo XV, siglo XVI. ¿Ya? Así que no sé si tienen alguna consulta sobre lo que hemos hablado el día de hoy. Esta es la organización, la forma en que se organizaban las colonias normalmente. Estaba el enclave colonial, donde se instalaba Inglaterra y dominaba este lugar, los protectorados, que eran países en los cuales ejercían influencia, pero tenía que ver principalmente en el ámbito exterior. De forma interna se organizaban de forma independiente. Pero todo lo que era relaciones exteriores dependía de Inglaterra, y en dominio, que eran lugares en los cuales se entendía que eran países independientes, pero vivían tantos ingleses que parecía que era casi Inglaterra este lugar. ¿Ya? Así que bueno, eso es lo que se trataba la clase del día de hoy. No sé si tienen alguna duda, la pueden hacer ahora, pueden activar el audio, escribirlo por el chat. Este video se lo voy a subir también, si es que alguien quiere revisar alguna parte en específico. Pero si tienen alguna consulta, aprovechen de hacerla ahora. De lo contrario, podemos dar como finalizar la clase. Acuérdense que mañana va a estar disponible en la tarde el ensayo para que lo realicen. He visto que han tenido una participación bastante activa en el tema de los ensayos, así que las felicito y los felicito a los que están presentes. Creo que son puras mujeres. Las felicito entonces. Y bueno, cualquier consulta que tengan, vayan haciéndola. El próximo día lunes nos vemos a las 3 de la tarde. Esperemos que no haya ningún inconveniente. En el caso de que surja cualquier cosa, les voy a avisar a su correo electrónico. Y acuérdense que el día domingo les mando el enlace, ¿ya? Así que no sé si quieren agregar algo, algún comentario. Las leo. ¿Nada? Profe, una duda de la clase pasada, ¿Sí? pero algo super X, que como en una parte de Estados Unidos se juntan como 4 estados, y donde estábamos hablando sobre los estados federales, ¿cómo hacen cuando una persona pisa su estado, como las películas, y se junta toda la policía ahí? Mira, por regla general, lo que muestran las películas es bastante caricaturesco. Pero por regla general las policías de los distintos estados tienden a cooperar entre ellos. Eso quiere decir que si están ahí justo en la frontera, probablemente la policía colabore con la del otro estado y le entrega a la persona que está arrancando, ¿ya? Aunque puede darse el caso específico muy puntual, que justo el delito que esa persona cometió en Arizona, por ejemplo, no es un delito, no es considerado delito en Colorado. Y ahí después tendrían que hacer una especie de tratado como de extradición de la persona, donde si bien lo toman detenido en Colorado, pero bajo leyes que no cumplió en Arizona. Esto se produce a nivel internacional, por ejemplo. Si una persona comete un crimen de acá en Chile, ¿ya? Y esta persona se va de Chile, se escapa, pero la policía en Alemania lo detiene, el Estado de Chile puede pedir, nuestro país puede pedir la extradición de esa persona. Eso quiere decir que esta persona, si bien cometió un delito en nuestro país, en Alemania no ha cometido ningún crimen, pero nuestro país lo requiere, lo podemos solicitar, que es por un tema de cooperación internacional, que Alemania entregue a esa persona y la policía lo va a traer de vuelta a nuestro país. Las otras clases las subí, están en YouTube. De hecho, les voy a mandar el enlace. No sé si están en el Classroom.
porque ahí voy subiendo los links de las clases anteriores, ¿ya? Es cosa que vayan revisando las publicaciones en Classroom. Pero si no las pueden ver o no las encuentran, mándenme un correo y se las mando. De hecho, les voy a escribir acá al canal para que las busquen. Está un poco desordenado, no he creado listas de reproducción, pero ahí las pueden ir buscando. Ya también hay otros temas. Estoy buscando el canal. Aquí está. Mira, dice clase 2, taller PSU, clase 1. Aquí está el link. Ya está. Tengo medio desordenado. Esta es la clase 3. Sí, está bien. Creo que me faltó subir una. Sí. No, revisen en el Classroom. Al terminar esta clase, les voy a subir los links. Porque en YouTube los tengo desordenados, no los tengo con listas de reproducción ni nada. Entonces puede que se confundan y ingresen a una clase que era de primero medio, de segundo o de tercero. Entonces mejor puede que se hablen los mismos temas en algunas clases con segundo, pero como esto es centrado en PSU, nos vamos a los temas más específicos que sí salen en la prueba. Por eso es que puede que sea distinto. Les voy a subir, sí, en el Classroom, apenas termine de subir este video al de hoy día, les voy a dejar ahí los de las clases anteriores, clase 1, 2 y 3. De ahí para que puedan ir viendo con más detalle. Y acuérdense de mañana revisar en el mismo Classroom el link para el ensayo, ¿ya? No sé si tienen alguna otra consulta. Es que este resfriado se me cansa la garganta un poco de hablar. Bueno, si no tienen dudas, dejamos hasta acá la clase de hoy. Acuérdense que esto fue grabado, así que va a estar disponible. No, no es coronavirus. No he salido de la casa hace meses. O sea, solo el supermercado. Así que, bueno, ahí estamos en contacto. Cuídense, quédense en sus casas. Cualquier consulta, háganla. Si un grupo de ustedes tiene dudas sobre un tema en específico, se coordinan, me contactan, me dicen, profe, ¿sabe qué? Tenemos una duda sobre materia X de historia que vimos tal año y no nos acordamos. Y le digo, ya no hay problema. Y ahí coordinamos una hora en la cual nos podemos juntar a través de este mismo medio y podemos aclarar las 3, 4 personas que tengan esa duda, ¿ya? Anónimo, no sé, no se basa en creer, sino que habría que confiar en qué tan cierta es la información que comparte. Bueno, sí, en parte hay que creer. Pero yo creo que lo que tienen que hacer con toda esa información que anda dando vueltas es tratar de corroborarla, ver si hay otras fuentes, que es lo que siempre se recomienda. Porque si una persona ve puros videos en YouTube de terraplanistas, claramente va a creer que la Tierra es plana. Pero si yo voy a los libros, reviso publicaciones distintas, voy a ver que claramente la Tierra no es plana, sino que ya sabemos que tiene una estructura más o menos esférica, más o menos, porque tampoco es una esfera perfecta. Así que recomiendo eso, que cualquier información que le llegue a ustedes, siempre traten de revisar distintas fuentes. Porque si no, en el fondo es como creer en un chisme. Como si les dijera, oye, sé que vi a tu pololo con otra persona. Ya, pero ¿y la evidencia de eso dónde está? ¿O solamente es un rumor? Así que eso les recomiendo, que verifiquen la veracidad de cierta información. Hay cosas que pueden ser muy tránsfugas que ha publicado Anónimo y puede que sean ciertas, como hay otras que, ojalá, espero que sean falsas, porque si fuesen ciertas uno perdería un poco de fe en la humanidad. Así que eso es lo que les recomiendo, que vayan revisando en distintas fuentes la información que surge siempre, ¿ya? Que no caigamos en noticias falsas o en información que tiene un carácter quizá un poco intencionado. Así que eso les podría recomendar, ¿ya? Bueno, si no tienen más consultas, les doy las gracias por haber participado, por haber estado acá, por darse el tiempo. Lo que ustedes están haciendo es totalmente voluntario. Yo voy tomando lista todas las sesiones, así que el día que volvamos a clase, esto va a contribuir al trabajo que ustedes han hecho, ¿ya? Así que les doy las gracias por participar, que estén muy bien, cuídense y aprovechen el tiempo con sus familias, quienes puedan. Que
toda esta época de cuarentena por lo menos ha servido para estar más con nuestros seres queridos dentro de lo que se puede. Yo, por ejemplo, personalmente, mi mamá vive fuera de la región, no la veo desde febrero. Así que si ustedes están con su familia directa cerca, aprovechenla, conversen con ellos, llámenlos a los que estén lejos y permanezcamos todos sanos y en comunicación constante. Así que eso les puedo recomendar. Nos estamos viendo, cuídense y que la fuerza los acompañe.